En Chile, en los últimos gobiernos neoliberales aseguran que la energía escasea, por lo que sería urgente y necesario aprobar la construcción de termoeléctricas por sobre una matriz energética limpia y sustentable, privilegiando lo contaminante a bajo costo. Todo esto con el consiguiente daño e impacto ambiental irreversible que provocan estas centrales, matando flora y fauna en lugares de una riquísima biodiversidad. Esta es la cantidad de centrales que tendría el país en los próximos años, algunas ya funcionando: Patache, Tocopilla, Mejillones, Guacolda, Ventanas, entre otras. En Chile, las termoeléctricas están funcionando a base de carbón, uno de los elementos más contaminantes del mundo. La mayor reserva de carbón en Chile se encuentra en la Patagonia, en uno de los lugares más hermosos y ricos en biodiversidad del planeta, con el carbón subbituminoso, que es de baja ley, por lo tanto muy contaminante. Se trata de Isla Riesco, la cuarta isla más grande de Chile, situada a 3.100 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Hábitat de ballenas jorobadas, pingüinos magallánicos, el pájaro carpintero, el huemul y el cóndor, entre otros animales. Y por supuesto el hombre, que se verán afectados irremediablemente. Desde el siglo XIX llegaron desde Europa colonos a buscar nuevos horizontes en el fin del mundo, la Patagonia chilena. Tal eran sus ganas de surgir que esta región, hija del rigor y del viento, creció gracias a su anhelo y perseverancia, posibilitando una economía creciente, en gran parte gracias a la ganadería. Una de estas familias fueron los Stipicic con su estancia Anita Beatriz y los MacLean con la estancia El Trébol. Allá voy yo, que se vino tras de mí, que cizaña, que a tu ventana iba una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien vividos, tu corona de flores que son mías. Ay, quita que sí, ay, que dame tu amor. ¿Esto solo gusta la abuela? Sí, claro que sí, pues, español, ella españolísima de tomo y lomo. Y bueno, ella nació, era de Punta Arenas, pero su padre vasco y español. Ella era una gran lectora y de España era gran orgullo español, ¿no? Esto de España, esto es abuela. Sí. Y mucha música clásica que es abuela también. Sus manos, sus sueños, sus familias han sido forjadora de esta tierra. Su siembra y cosecha han dado paso a un alma en común, el orgullo de ser magallánico. Ellos pertenecen a la Patagonia, igual que los aborígenes, quienes fueron los primeros en distinguir la nobleza y la belleza de esta tierra. Ahora son ellos, los hijos y hermanos del viento, los que resguardan este sueño común. La sociedad minera Isla Riesco S.A., de propiedad Copec y Ultramar, compra por $201 millones estancia invierno ubicada en la isla. Por su parte, BHP Billiton
vende la sociedad minera Isla Riesco la propiedad superficial de Estancia Invierno por $20 millones. Uno analiza este proyecto, uno dice, ¿a quién beneficia el proyecto? ¿Beneficia al país o beneficia a la región? La primera interrogante. Yo diría que malamente es un beneficio extrarregional y que tampoco tiene mucha repercusión en el país, pero beneficia muy poco a la región. ¿Por qué malamente tiene beneficios en el país? Porque en realidad ahorra divisas, porque uno está trayendo combustible en un país que tiene que importar combustible. Pero, por un lado, ese es el beneficio, pero el costo es que el país se está incorporando a un tipo de energía contaminante que la produce el carbón, ¿no? Por un lado está haciendo eso, y por otro lado está contraviniendo los acuerdos fundamentales que ha tenido hacia el 2020, que es bajar per cápita la cantidad de emisión, y la tendencia es a subir. Entre el año 2008 y 2009, Chile fue el país que más incrementó sus emisiones de dióxido de carbono. Debido a esto, ocupa el lugar 35 en el ranking mundial. Esto significó un alza de 74.1%, la más alta del mundo. En diciembre del 2009 es aprobado el proyecto Puerto Landwater, presentado por la minera Isla Riesco. En enero del 2010, Minera Isla Riesco presenta evaluación de impacto ambiental Min-Invierno para la explotación a rajo abierto. El tema este legal de que se presentó el proyecto primero salió el puerto y luego salió el tema de la mina. Obviamente a nosotros nos pareció que como que entendemos que una sin la otra no pueden vivir, digamos, coexistir. O sea, de alguna forma se aprovecha un poco la legislación ahí. La legislación chilena permite eso, permite, digamos, que proyectos que, digamos, tal como tú dices, uno sin el otro no pueden vivir, puedan ser presentados como dos proyectos independientes en estudio de impacto ambiental, lo que fuerza a veces la aprobación de la segunda parte. En este caso, por ejemplo, la aprobación del puerto, que no tuvo la atención ni la oposición que hoy día tiene la mina, fue aprobado y ahora está en evaluación de impacto ambiental la mina, que genera mucho más resistencia en los habitantes. Sin embargo, ya habiendo aprobado la primera parte, que es el puerto, probablemente se apruebe la segunda o va a ser mucho más difícil el rechazo. Es más que deficiente el estudio de impacto ambiental. O sea, acá yo diría que se está faltando el respeto no solo a la comunidad local, sino que al conjunto de la gente que tiene interés sobre estas temáticas. A ver, yo creo que los que están interesados en promover este modelo extractivo, este modelo que promueve actividades de alto impacto, que desvaloriza actividades propias o tradicionales de los distintos territorios, sin duda son opiniones interesadas, son opiniones que son interesadas desde el punto de vista ideológico, porque promueven un determinado modelo económico, pero en algunos casos también son interesadas porque están buscando beneficios de corto plazo y no una mirada de largo plazo donde debiera estar, por ejemplo, la protección de la naturaleza. Se dice que el gobierno había tomado la decisión de alguna forma bajarlo al 20%, o sea, y esto como que de alguna forma se contradice un poco al estar aumentando un poco el tema de las mineras en Chile.
Nosotros en investigación científica somos un país que no tiene mayor desarrollo. Entonces, cuando tú dices va a haber una reducción, primero yo digo qué tan efectivo va a ser ese compromiso. Es lo primero que te plantearía. Tenemos un montón de experiencia donde las declaraciones iniciales son muy bonitas, los compromisos, pero que después, una vez que se materializan, eso queda solamente en el papel. Entonces yo te diría hoy si quieren insistir en este proyecto, yo creo que quienes están a cargo tienen el desafío de generar esa confianza. Claro. Y mi impresión es que hoy día no han sido capaces de hacerlo. Porque aquí a uno le llama la atención que vaya el presidente de la República y que anuncie como uno de los grandes proyectos dentro del Plan Magallanes esto. A mí me gustaría ahí que hubiera mayor cautela. Estás hablando del presidente. ¿Qué puede decir después un seremi o un jefe de servicio si ya vino el presidente y le dio el vamos? O sea, ahí hay una falta de rigurosidad que a mí me llama la atención. A Isla Riesco, la verdad que mi papá llegó en el año 52, en el año que compró, digamos, esta estancia, el Trébol, junto con el señor Bernardo de Bruni, que era dueño o codueño de la estancia Río Verde, que está cerca de acá. O sea, estamos hablando de una de las primeras familias que llega acá a Isla Riesco. Cuéntenme un poquito de cuál es el desarrollo económico que tienen ustedes como familia, ¿a qué se dedican? Nos dedicamos a la cría de ovinos y bovinos. También tenemos un plantel de ovejas finas, de pedigree, raza Corriedale. Para mí esto es definitivamente un paraíso en la tierra. O sea, nos pasábamos veranos enteros y era... Por ejemplo, mis compañeros de curso se iban a la playa, se iban siempre al norte, para nosotros, cualquier cosa del norte. Se iban de vacaciones fuera a Punta Arenas y para mí era lo máximo venirme para acá. Y, ay, pero ¿y cómo? ¿Y no te dan ganas de ir a la playa? De repente, no, para nada. Para mí era ya, con esto no quería más. Y por lo mismo, porque siempre fue un ambiente exquisito. O sea, todo el mundo súper bien acogido, siempre fue un hogar. Nuestros abuelos de cuento, o sea, no es porque sean nuestros abuelos, pero de verdad eran personas como sacadas de un cuento, acogedores. Mi abuela siempre cocinando, haciendo tortas, galletas, siempre olorcito a cocina. Sí. Que pasara algo y no pudiésemos volver más, o que cambiara todo esto, sería realmente terrible. Ahora viene la mina. ¿Qué le parece que...? Bueno, a partir de la base, ¿qué le parece que se ponga una mina? Bueno, yo creo que para cualquier persona que sea dueña de un campo, de una estancia, es imposible no tener una gran preocupación. Claro. Y de hecho, lo hemos comentado siempre, de que yo creo que incluso quizás algún señor que trabaje en la mina, si tuviera un lugar como este, también estaría preocupado. Claro, aprehensión, sobre todo la parte contaminación, que como hemos visto estos últimos días, a pesar de que se dice que no va a haber contaminación, es cosa de ver los vientos que hemos tenido ahora último, y es absolutamente imposible que no exista ese daño. ¿Qué dirían los abuelos? ¿Mis padres? Los padres. Yo creo que para ellos sería... Normal no están. Sería tremendamente triste. Sí. O sea, muy, muy triste. Porque es algo que ellos formaron. Claro. Y todo, digamos, la misma casa, digamos, fue construida con un carpintero y todos formaban parte de la labor, de la construcción. Claro. Y así todo, digamos. O sea, piedra por piedra. Exacto. Son nuestras raíces. Claro. Absolutamente nuestras raíces. Así. Hay una unión con la tierra. Real. Hay una unión con la tierra. 1, 2, 3. Al lugar más importante de lo que es una estancia ovina, que es el Galpón de Esquila. Acá se han generado muchos mitos, muchas leyendas, distintos tipos de formas de vida. Acá hay una jerarquía, ¿cachai?
El que es más importante está, como claramente tiene que ser, el número 1. Ah, el claro. velador número 1. Y ese parten. Y este sale por atrás el nombre y es el que está acá. Ah, 1, 2, 3, 4. Acá. Ahí están los bretes en que yo después largo. Los animales tú los largas acá. Caen ahí tiene su tiro. y se deslizan. Bueno, esto es un invento ya de mi papá, de esto de concreto, es todo. Todo esto no existe en todas las estancias. ¿Sí, no? Madera Esto lo pone en madera, mi papá le puso estos concretos, hizo todo un show. Y acá lo que se hace es, primero llegan los vellones acá, se largan al aire, llegan aquí y acá están los velloneros. Los velloneros te clasifican la lana, te sacan la orina, la parte con caca, y ahora lo que se hace es clasificar la lana. Después cuando lo tienen lleno, viene el taca, 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 taca. Y ahí viene la compresión, y bueno, con los alambres y todo, y al final sale un fardo. Y acá venía este sector que también es interesante. Bajamos acá. Este motorcito es una reliquia. Hay pocos ¿cómo se llaman? En Magallanes que estén trabajando. La gracia de este es que es pero muy muy fiel y cada vez que viene un esquilador ahora, porque ahora se está esquilando con cosas eléctricas, viene acá y más que le hacen como una reverencia a los esquiladores. Esto lo que ven ustedes es todo de mi papá. Yo en esta parte no he hecho nada en lo que es mi vida ya después del fallecimiento de mi padre. Entonces este era el orgullo de mi papá. Él tuvo a los mandos del primer administrador de ¿cómo se llama la estancia? Don Juan Dragisevich, croata, que llegó a los 15 años y a Magallanes. Y aquí llegó ya de cierta edad, 60 y tantos años, pero un hombre que había trabajado siempre de campo y le encantaba y sabía mucho. Entonces, don Juan, como digo, fue un personaje acá en la isla, y mi papá también empezó de chico, empezó allá atrás. Y le decía, más Forfi ahí, cuidado con el animal, y Forfi era mi viejo, weón, y le echaba una elevada, pero bueno. Y muchas veces don Juan le dijo, ya, Forfi fuera, y expulsaba, weón, al hijo del patrón, pero con la condición obligatoria de volver. ...500 hectáreas de extensión de rajo abierto de 180 metros de profundidad serán desgarradas de la isla en este proceso. Desaparición de toda la flora de 1500 hectáreas en humedales, turberas y praderas. 66 especies de aves y 8 mamíferos ubicadas en el sitio se verán afectadas. El nombre de esta estancia, Anita Beatriz, es el nombre de una tía y hermana, obviamente, de mi papá y de mi tío Julio, que falleció a muy temprana edad, entonces antes de poder adquirir esta estancia. Y en honor a ella y en recuerdo de ella se le puso Anita Beatriz. Estudié medicina, nada que ver con la estancia, pero la estancia siempre fue mi casa, mis vacaciones. Acá viví los momentos más felices de mi niñez. Viajaba con mi papá acá desde chico, ¿cómo se llama? Todos los fines de semana. Veníamos en la camioneta que se llamaba la Transpatagónica, porque mi papá había traído en ese entonces una Silverado del año 78, pero le había traído un motor de Estados Unidos. El tema es que yo venía en la cabina con él y él me iba contando historias de Don Juan, de la historia de Arriesco, de la historia de los Stipicic. Y entre medio de eso escuchamos música, cosa que para mí es muy importante. Y que me transmitió esa música y las que siempre me contaba y que al final me identificaba yo con él, pues una cosa era la ranchera Jorge Torres. Y bueno, también escuchamos mucho bolero
y mucha música clásica. Pero la gracia de la música clásica era que, tú dices, puta, qué cabro chico, qué fome. Mi papá me contaba, inventaba una historia de la música clásica. O te recreaba, por ejemplo, a Tchaikovsky, que era lo que más le gustaba a mi papá dentro de todo. Y ahí, en la última parte de la obertura, en que empiezan las campanadas y ya supuestamente hay un retiro y una pierde Francia, viene la última revetida de orgullo contra los cañones, como se llama, rusos. Entonces empieza tan, 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 y de repente tan, 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 y él me contaba y que venían los caballos y venían fuertes y arremetiendo y sabiendo que iban a la muerte. Tan, 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 y ahí empieza el coñazo, ¡pum! ¡Pum! Y ahí, entonces yo, y él me grababa las cosas de cassette, y yo de chico escuchando cassette de ranchera y música clásica. El proceso extractivo, los fuertes vientos en la isla, el constante movimiento de maquinaria generará un gran daño en la flora y fauna, que incluye cóndores, carpinteros de cabeza negra y huemules, que actualmente se encuentran en serio peligro de extinción, contaminando las abundantes aguas tanto superficiales como subterráneas. Primero que hay que aclarar es que las ballenas están en un sector que se llama la isla Carlos III, está a 90 o 80 kilómetros desde donde está instalada la mina. Es un lugar, el sector donde están las ballenas hoy día, donde pasan 2.200 buques al año, la mayor parte de ellos de bandera extranjera, digamos 1.700 buques extranjeros, 600 buques nacionales, y el mayor tráfico que nosotros vamos a generar en esa zona es de 80 naves al año, en el escenario de mayor tráfico, o sea, estamos hablando de un 5%. O sea, tenemos ballenas, sí, a 80, 90 kilómetros de distancia. Es bueno comentarlo porque en el fondo cuando uno le hablan de las ballenas jorobadas, tendería a pensar de que están al frente del proyecto nuestro, y no es así, están a un lugar muy distante y con un impacto desde el punto de vista de la cantidad de buques que nosotros vamos a transitar bajo respecto al tráfico que hoy día existe en el lugar. Las pingüineras, por su parte, no están en la isla Riesco, están en el continente, están a 30, 40 kilómetros de distancia, y es una colonia de pingüinos que se ha ido manteniendo en el tiempo. Por lo tanto, ahí están estas especies distantes, digamos. Independiente de la distancia, igual es bueno mencionarlo, porque a veces también la contaminación es más allá de que sean 80 kilómetros. Si se contamina el agua, por supuesto que llegaría también, evidentemente. Claro, me imagino que está de alguna forma pensado también respecto a ese tema. Nosotros en eso no hemos escatimado, digamos, recursos, digamos, en todo lo que son los análisis ambientales del proyecto. A la fecha hemos gastado más de 3 millones de dólares, digamos, en estudio, en consultoría, y una de ellas justamente atendiendo los temas hidrológicos e hidrogeológicos, digamos, vinculados con el proyecto. Aquí hay que estudiar las escorrentías superficiales y, como dices tú, las infiltraciones subterráneas. La minera Isla Riesco presentó su estudio como el 18 de enero. Yo como especialista en clima, meteorología, lo revisé, digamos, para hacer las observaciones correspondientes a Protección Ciudadana, y me di cuenta de que sus rachas máximas de viento, de todas sus estaciones, que son 4, de esas 4 de las cuales las primeras 2 tienen 36 y 35 meses de datos, estaban erradas. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan que una racha máxima de ellos tienen, máxima, es de 39 km por hora. 39. Digamos, ahí empieza su rango 39, 38, 37, efectivamente. Entonces empecé a comparar los datos que genera el aeropuerto con sus instrumentos, que está a 22 kilómetros al norte, y con la estación que tenemos acá, Jorge Chite, del Instituto de la Patagonia. Las dos estaciones, tanto esta como el aeropuerto, las rachas máximas 100, 120, 90, 80 en lo que es en invierno, que hay poco viento, digamos, en la zona. Se hizo las observaciones en mayo, con AMA las aceptó todas. En octubre recién, 21 de octubre creo, responde la minera invierno a través de su consultora Colder y reconocen el error en todas sus rachas máximas, que estaban errados, pero lo más insólito, alegan un error de edición. ¿Un error de edición?
de que tipearon mal, que cuando se pusieron a hacer el informe a lo mejor alguien se equivocó, y lo que me parece asombroso, es decir, una cuestión que no sé, que es irresponsable, digamos. En las respuestas que hemos dado a las últimas observaciones hemos aclarado y hemos demostrado que nuestras estaciones registran las mismas rachas que registran dos de las estaciones meteorológicas que están cerca de la ciudad, particularmente una que está en el aeropuerto y otra que está a 4 kilómetros al norte de la ciudad. Hemos incorporado los gráficos y uno puede ver de que las rachas que detectan esas estaciones meteorológicas son muy similares, no tienen por qué ser los vientos iguales en todas partes, pero cuando en el aeropuerto se registran 120 kilómetros por hora, nosotros estamos registrando 115 o 110 o qué sea. O sea, no hay una mala utilización de los datos han sido los correctos, no hemos tenido que modificar ningún dato dentro del proceso de evaluación y estamos súper tranquilos. Los malos estudios hídricos que hay y el meteorológico que es el que da todo el impacto, y a pesar de eso la cosa sigue avanzando, entonces es frustrante, pero uno tiene días buenos y tiene días malos. Por el tema de las rachas de los vientos no debería aprobarse. Si se aprueba es porque claramente hay presiones de distintos tipos que obviamente no tienen que haber en ningún lugar. El padre de Gregor muere en un accidente en la isla el 17 de febrero del 2006. Pertenecer y crecer al amparo de la convivencia perfecta entre flora y fauna, entre hombre y naturaleza, entre vida y muerte, entre sueños y pesares, entre amor a la tierra, entre medio ambiente y hombre. Todo aquello que hace incomprensible lo que a la naturaleza le ha costado millones de años forjar, el ser humano puede ser capaz de destruir por el rajo de una mina.